Presentación. Para mí siempre va a ser un honor estar con ustedes en estas sesiones. De hecho, hoy día me han pedido abordar un tema muy interesante, que es el tema que tiene que ver con las medidas de coerción en el proceso penal. Me han pedido hablar de las medidas de coerción, entre ellas vamos a hablar de las medidas de coerción personal y las medidas de coerción real. Vamos a trabajar, creo que desde un punto de vista bastante práctico. Quiero decirles que yo tengo al costado mío el chat y en todo momento estoy viendo lo que ustedes escriben, lo que ustedes comentan, porque para mí es muy importante ese tema de interactuar, de estar interconectados en esto que es la discusión de esta temática tan interesante para mí, que es las medidas de coerción. ¿Sí? Confírmeme por favor en el chat para ver si nos estamos comunicando bien, si me están escuchando, si estoy comentando y lo que estoy comentando está transmitiéndose. Díganme que sí en el chat y ahí yo estaré más tranquilo, ¿sí? Excelente, gracias Jorge. Y a todos ustedes también les quiero pedir si pueden prender sus cámaras. Será siempre para mí más placentero, más llevadero, mucho más interesante verlos mientras estoy dictando la ponencia. Así que los que puedan prender sus cámaras, muchísimas gracias por esa deferencia, ¿sí? Así que vamos a procurar que más de un participante encienda sus cámaras. Excelente, ¿sí? Muy bien. Entremos en cuento, entonces. Entremos en cuento. Cuando hablamos de medidas de coerción procesal, estamos hablando básicamente de limitaciones, restricciones o afectaciones a derechos fundamentales. Toda medida de coerción implica una limitación, una afectación, una restricción a un derecho fundamental. La pregunta es ¿por qué se hacen esas limitaciones o afectaciones a derechos fundamentales? Porque la ley lo permite, primero. Segundo, porque ningún derecho fundamental es absoluto. Entonces, en la medida en que ningún derecho fundamental es absoluto, para garantizar, para asegurar los fines del proceso, en ocasiones toca limitar derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que yo me haría es, ¿con qué fines se dictan medidas de coerción? ¿Cuáles son los fines de las medidas de coerción? Con esa pregunta yo empezaría. ¿Cuáles son los fines de las medidas de coerción? Y creo que la primera finalidad de las medidas de coerción, por lo menos la primera finalidad que podríamos garantizar de las medidas de coerción, es que buscan investigar adecuadamente, hacer una investigación más eficiente. Por eso es que tenemos entre las medidas de coerción las medidas limitativas de derechos con fines de investigación. Entonces, unas medidas limitativas de derechos con fines de investigación nos dan a ver que la primera finalidad de las medidas de coerción es investigar eficientemente, investigar de una manera eficiente. La otra finalidad de las medidas de coerción, además de investigar eficientemente, es pues una finalidad cautelar, creo que es la más conocida, ¿no? Y la finalidad cautelar tiene que ver con que la sentencia se ejecute, con que la sentencia se cumpla, con que la sentencia se pueda ejecutar. La tercera finalidad de las medidas de coerción creo que es la finalidad de aseguramiento probatorio. El día que se va a actuar prueba, la prueba esté allí para poderse actuar, para poderse valorar, asegurar prueba. Y por último, también es una finalidad de las medidas de coerción, evitar reiteración delictiva, evitar que el delito se continúe cometiendo, evitar que el delito se siga cometiendo. La evitación de reiteración delictiva es también conocida como una finalidad tuitivo-coercitiva. Evitación de reiteración delictiva, ¿cierto? Es una finalidad también de las medidas de coerción. Gracias, Darling, por ser la primera que enciende su cámara. Ya me había imaginado que nadie quería hoy día
ser visto, y Darling es la primera que hace eso. Elvis también se animó a prender su cámara, ¿ven? Por ahí Lázaro, así que no estoy solo, definitivamente no estoy solo, somos varias personas que estamos interactuando el día de hoy. Zulema también se conectó, Renzo, Diego, Elvis, ¿y ven? Cada vez somos más personas que nos estamos conectando, Maritza, a esta sesión que van a ver que cuanto más gente aparezca en la plataforma conectada, mejor va a salir el evento, mejor va a salir la sesión para todos ustedes. El doble se entiende cuando estás conectado porque es como si estuvieras en una clase virtual. Claro. Algunas personas me dicen, doctor Almanza, lo que pasa es que yo estoy cocinando. Sí, doctor, le entiendo a usted que continúe y yo sé que, pero no tenga problema, todos podemos estar haciendo alguna otra actividad, ¿cierto? Maritza Barca también y todos los que están conectando, muchos saludos. Bien, entonces, retomando lo que les quería decir, retomando los que les quería decir, es cuatro finalidades tienen las medidas de coerción. Dije, finalidad de investigar eficientemente, hacer una investigación eficiente. Con esa finalidad tenemos las medidas limitativas de derechos con fines de investigación. Y un ejemplo de las medidas limitativas de derechos con fines de investigación son pues los allanamientos. Un allanamiento es una limitación a un derecho fundamental con fines de investigar. ¿Para qué se allana una casa? Para buscar información. ¿Sí? ¿Para qué se hacen unas intervenciones telefónicas? ¿Para qué se hace el levantamiento secreto de comunicaciones? Para investigar eficientemente. Entonces, esas medidas limitativas con fines de investigación son formas de coerción procesal. Son formas de coerción procesal que se dictan para asegurar una correcta, adecuada y eficiente investigación. Otra medida, otra finalidad, perdón, de las medidas de coerción es la finalidad cautelar. ¿Qué quiere decir la finalidad cautelar? La finalidad cautelar quiere decir asegurar que la sentencia se cumpla. Y para asegurar que la sentencia se cumpla, tenemos, por ejemplo, el embargo. El embargo busca que el día que se ordene pagar una reparación civil, haya dinero con que pagarla, ¿no? Entonces, esa es la otra finalidad de las medidas de coerción, la finalidad cautelar, asegurar que la sentencia se cumpla. La otra finalidad de las medidas de coerción es la evitación de reiteración delictiva, la finalidad tuitivo-coercitiva. Casi siempre que la pena va a ser inhabilitación, se dicta una medida de suspensión de derechos para evitar que el delito se siga cometiendo. Imaginemos un funcionario corrupto. Se le suspende en el cargo mientras dure la investigación. ¿Para qué? Para que deje de seguir cometiendo delitos, para que deje de robar, ¿cierto o no? Si no, se va a robar todo, ya nadie va a querer entrar a ese cargo. Chiste malo. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar que siga cometiendo delitos. Y por último, la otra finalidad de las medidas de coerción, la que les dije, la de aseguramiento probatorio, busca que el día que se va a actuar prueba en el juicio, esté allí la fuente de información. Ejemplo, esa medida que busca aseguramiento probatorio es el impedimento de salir al país de un testigo, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué se le impide salir del país de un testigo? Para asegurar prueba, para que esté presente el día de que le toque declarar. ¿Sí? Entonces, son cuatro las finalidades de las medidas de coerción. Muy bien. Para dictar una medida de coerción, también tienen que haber, para toda medida de coerción, dos presupuestos. Ya sea para un allanamiento, ya sea para un levantamiento secreto de comunicaciones, ya sea para una prisión preventiva, ya sea para un impedimento de salir del país, ya sea para un embargo. Para la medida que sea, tienen que haber dos presupuestos. Porque los dos presupuestos que yo voy a explicar son comunes a toda medida de coerción. Toda medida de coerción siempre tiene que cumplir dos presupuestos. Y esos dos presupuestos que toda medida de coerción debe cumplir son, primero, en primer lugar, el primer presupuesto que toda medida de coerción debe cumplir es el presupuesto que tiene que ver con, miren,
Escúchenme bien. Fumus commissii delicti. Fumus bonus juris. ¿Qué quiere decir eso? Apariencia de buen derecho, apariencia de vinculación con el delito, del que va a ser afectado con el delito, y apariencia de que se ha cometido un delito. ¿Sí? O sea, para limitar un derecho fundamental, porque yo les dije al inicio que una medida de coerción era una afectación, una limitación de derecho fundamental, ¿cierto? Porque les dije que ningún derecho fundamental era absoluto. Pero, y vuelvo a repetir, pero, por tercera vez, pero, ¿sí? Pero, una medida de coerción, mis queridos doctores, y lo tengo que decir, no se puede dictar si es que por lo menos no hay un estándar que nos permita establecer que un delito se ha cometido y que la persona que va a ser afectada con la medida está vinculada con el delito. ¿Cierto? De lo contrario, pues sería arbitrario, ¿no? ¿Cierto? Imagínense a mí como fiscal yéndome al juez y decirle, señor juez, quiero que al doctor Lázaro Cruz se le levante el secreto de comunicaciones, se le allane su inmueble, ¿cierto? Porque soñé que está vinculado con un delito. Pregunto, ¿será posible que a una persona le afecten sus derechos así? ¿No, verdad? El juez seguramente oficiará para psiquiatría para que a este fiscal lo lleven, ¿no? ¿O no? ¿Cierto? Para afectar un derecho fundamental siempre mínimamente tiene que haber alguna base incriminatoria, tiene que haber alguna apariencia del derecho. ¿Cómo se llama eso en materia civil? Los civilistas le llaman verosimilitud, ¿cierto? Verosimilitud, probabilidad. Alguna apariencia del derecho que invocas tiene que haber. De la comisión del delito, de la vinculación de la persona con el delito. Si no, no puedes limitar un derecho fundamental. No se limita un derecho fundamental porque se le ocurrió pues a una persona. ¿Cierto? Los derechos fundamentales pueden ser restringidos, sí, pero con esas exigencias. La primera, el primer presupuesto es el tema de la verosimilitud, como dicen los civilistas, como decimos los penalistas, probabilidad, ¿cierto? O como dicen los guachafos, fumus commissii delicti, fumus bonus juris, ¿sí? Al final significa lo mismo, ¿verdad? Significa lo mismo. Muy bien, y el segundo presupuesto a toda medida de coerción, el segundo presupuesto común a toda medida de coerción, ¿cuál es? El periculum in mora o el peligro en la demora. Yo quiero hacer un allanamiento, si yo quiero hacer un levantamiento de secreto, si yo quiero hacer un acto de investigación, si yo quiero hacer una detención preliminar, tiene que haber peligro en la demora, ¿no? Porque dicen los criminólogos, los criminalistas también, tiempo que pasa, ¿verdad que? Huye. ¿O no? Tiempo que pasa, ¿verdad que huye? Peligro en la demora. ¿Qué pasa si no pido detención preliminar cuando tengo que pedir detención preliminar? Ya la paloma voló. ¿De qué sirve tener una prisión preventiva fundada si el investigado desapareció? Ya está en España, como, ¿no? O en algún otro país del mundo. ¿Cierto? ¿De qué sirve? Ya no sirve absolutamente de nada. Muy bien, entonces, puedo entender que cualquier participante deje su micro puedo entender que cualquier participante sabotee la exposición, pero se foca con el micro prendido, arruinando la exposición. Disculpe, doctor, estaba revisando una sesión pasada. Sí, pues, pero apaga tu micro, pues, Sí, hermano. sí, sí, disculpe, doctor. Disculpen al mal genio, pero... ¿Cierto? No, doctor, ni No puede cuenta, haber bueno, ruido en la discúlpeme. comunicación. ¿Sí? No puede haber ruido en la comunicación. Porque si hay ruido en la comunicación, pues no se cumplen los objetivos. Muy bien. Entonces, como les venía diciendo, dos presupuestos tienen que haber para toda medida de coerción. Fundados y graves elementos de convicción, por ejemplo, en el caso de prisión preventiva,
razones plausibles en el caso de detención preliminar, base mínima incriminatoria, etcétera, pero todo significa lo mismo. ¿Qué cosa es? Apariencia de buen derecho, ¿respecto a qué? A la comisión del delito y a la vinculación de una persona con el delito. Primer presupuesto. El segundo presupuesto, periculum in mora o peligro en la demora. A eso le llaman peligrosismo procesal, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Peligro de fuga, dicen algunos, o peligro de obstaculización. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ya que entendimos qué son las medidas de coerción, ya que entendimos cuáles son los fines, 4 fines, y también entendimos cuáles son los presupuestos. Son 2 presupuestos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? 4 fines de las medidas de coerción, 2 presupuestos. 4 fines, 2 presupuestos. Para estas limitaciones o afectaciones de derechos fundamentales. 4 fines y 2 presupuestos. Ahora vamos a mirar los principios comunes a toda medida de coerción. Vamos a mirar los principios comunes a toda medida de coerción. Y el primer principio que es común, que es válido para toda medida de coerción, ¿cuál es? El primer principio es el principio de legalidad. ¿De acuerdo? En materia penal no se puede aplicar ninguna medida de coerción atípica. Esto es, ninguna medida de coerción que no esté prevista en la ley. ¿De acuerdo? Las únicas afectaciones o limitaciones a derechos fundamentales que se pueden aplicar son las que la ley prevé. En materia civil, no. En materia civil se pueden aplicar medidas de coerción genéricas. Se pueden aplicar medidas de coerción, ¿cierto? En materia penal, no. En materia penal única, exclusiva y excluyentemente, se aplican medidas de coerción previstas en la ley y se aplican como la ley lo manda. ¿De acuerdo? En materia penal, ese tema es absolutamente irrestricto. No se puede limitar. Solo se aplican medidas previstas en la ley y como la ley dice que tienen que aplicar. ¿Estamos? Por ejemplo, la prisión preventiva está prevista en la ley, ¿cierto? ¿Y cómo dice la prisión preventiva que tiene que aplicarse? Hasta por 36 meses en crimen organizado, ¿no? Hasta por 18 meses, hasta por 9 meses. ¿Ven? Prorrogables también, ¿cierto? Entonces, así como la ley lo dice. Y en la prisión preventiva se puede poner la incomunicación también, ¿cierto? Entonces, como la ley lo manda. ¿El impedimento de salida del país de un testigo está previsto en la ley? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Máximo 30 días. ¿Ven? Se hace y se hace como la ley manda. Principio de legalidad. ¿Sí? Segundo principio, rogación. Rogación. ¿Qué quiere decir rogación? Ninguna medida se dicta de oficio. Toda medida de coerción se dicta a pedido de interesado. El juez no dicta jamás medidas de oficio. ¿Cierto? ¿Saben por qué? Porque el juez, porque el juez, porque el juez, porque el juez, ¿qué? Ya no dirige la investigación. Con el viejo código, con el Código de Procedimientos Penales, el juez dictaba de oficio medidas de coerción. El juez dictaba sin que le pidan mandato de detención, comparecencia con restricciones, sin que se lo pidan. ¿Por qué? Porque el juez era el director de la investigación, pues. ¿De acuerdo? Entonces, con el nuevo código, el juez ya no es más director de la investigación. Entonces, como el juez ya no es más director de la investigación, el juez no dicta medidas de coerción si es que no se lo pide. ¿De acuerdo? ¿Quién pide el 90% de las medidas de coerción? ¿A quién le toca pedir el 90% de las medidas de coerción? Al fiscal. Y el 10% las puede pedir el actor civil. ¿El actor civil qué pedirá? Un embargo, por ejemplo, ¿cierto? ¿El fiscal qué pedirá? Una prisión preventiva. ¿Cómo se llama eso? Principio de rogación. Las medidas solo se dictan a pedido del sujeto interesado, que normalmente es el fiscal. Tercer principio, judicialidad. Judicialidad. ¿Qué quiere decir el principio de judicialidad? El principio de judicialidad quiere decir
que únicamente se dictan medidas de coerción, principio de judicialidad, únicamente se dictan medidas de coerción por orden judicial. Hay control judicial en toda la coerción. O sea, el juez no lo hace de oficio, ¿cierto? Pero es el que dicta. ¿Entiende la diferencia? El juez no lo hace de oficio, pero es el que dicta y el que controla, porque es el dueño, muy señor de la coerción, el juez. Doctor Almanza, si hay una detención en flagrancia, el juez no la dictó, pero la controla. ¿Estamos? Si hay una incautación en flagrancia, el juez no la dictó, pero la controla. Si el fiscal ordena un allanamiento, porque no hay flagrancia, pero hay inminencia y hay peligro, y no se puede ir a pedir al juez, el juez controla. ¿Estamos? Principio de judicialidad quiere decir, el juez tiene el control de todas las medidas de coerción. El juez controla la coerción. Eso se llama el principio de judicialidad. Ese control es ex ante, antes de que se dicte la medida, el juez decreta, o ex post. Cuando la medida ya se hizo, el juez verifica su legalidad. Normalmente, casi todas las medidas son con control judicial ex ante, o sea, el juez ordena antes de que se ejecute la medida. Raras excepciones, por ejemplo, en casos de flagrancia o en casos de urgencia y peligro inminente, las puede ordenar la policía y las puede hacer o ordenar la fiscalía. Pero eso es lo excepcional. En eso que es excepcional, que lo hace la fiscalía o la policía, porque ya no hay pues posibilidad de ir donde el juez en una detención en flagrancia. Imagínate, si para detener a alguien en flagrancia se dirige donde el juez, no hay forma, ¿cierto? Entonces, cuando lo hace la policía, ¿qué toca? Control judicial posterior. Entonces, el control judicial es ante o es post. Entonces, vamos con tres principios: legalidad, rogación y judicialidad. Un cuarto principio es que todas las medidas son provisionales. Ninguna medida es definitiva. Las medidas son provisionales. ¿Qué quiere decir provisionales? Son variables. Pueden ser cambiadas en cualquier momento. ¿Cuándo cambia? La medida cambia cuando la situación que generó la medida cambia. Ejemplo, si había fundados y graves elementos de convicción, si había probabilidad de pena mayor a 4 años, si existía peligro de fuga, era proporcional la medida y el juez la dictó por 7 meses, una prisión preventiva, eso puede cambiar a la semana. ¿Cuándo? Cuando las circunstancias con las que se dio la medida cambian. Ejemplo, hasta ayer había un video y con el video se detuvo a la persona, ¿cierto? Pero al 7º día que se demostró que ese video era trucho, era trucado. Entonces, ¿la medida debe mantenerse o cambia? Cambia, ¿cierto? Porque ninguna medida es definitiva. Todas las medidas son provisionales. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Que en medidas de coerción no existe cosa juzgada. Doctores, les ruego, no cometan pues la tontería que yo veo que a veces cometen cuando dicen, ya se llevó adelante una prisión, un pedido de prisión preventiva que el fiscal perdió porque se lo denegaron. Así que no puede volver con lo mismo porque ya es juzgado. Ese abogado da vergüenza ajena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en medidas de coerción no hay cosa juzgada. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Ayer al fiscal no le dieron prisión preventiva porque tal vez no habían fundados y graves elementos de convicción, ¿cierto? Pero eso puede cambiar al siguiente día, ¿o no? Y si al siguiente día el fiscal consigue elementos de convicción, vuelve a pedir la medida. Y si hoy día le dieron al fiscal prisión preventiva y cambia la situación, la defensa puede pedir variación o cesación de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque ninguna medida es definitiva. Todas las medidas son provisionales. ¿Qué quiere decir provisionales? Son variables. Pueden cambiar en cualquier momento. ¿Sí o no? Es como la pareja de uno, ¿no? Ninguna pareja es definitiva. Bueno, o sí, los doctores se ríen. Parece que hay ropa tendida. Muy bien.
Entonces, las medidas son provisionales. ¿Qué otro principio tienen las medidas? Son temporales. ¿Qué quiere decir eso? Tienen un plazo de duración. Ninguna medida es indefinida. Todas las medidas son temporales, tienen un plazo de duración. ¿De acuerdo? Luego, las medidas son motivadas. Ninguna medida de coerción te pueden dictar sin una debida motivación. ¿Por qué? ¿Por qué se exige a las medidas de coerción una motivación completa? ¿Por qué? Porque están limitando o afectando un derecho fundamental. Entonces, si te están limitando o afectando un derecho fundamental, mínimamente te tienen que motivar, ¿no? ¿Cuál es la base legal? ¿Quién lo pidió? ¿Cómo es que están los requisitos? ¿Cómo es que es proporcional? Me tienen que motivar si me dictan una medida de coerción. Las medidas de coerción son debidamente motivadas. Entonces, ¿cuáles son los principios que estamos viendo en este momento? Primer principio, legalidad, rogación, judicialidad, provisionalidad, temporalidad, debida motivación. ¿Sí? ¿Qué más? Proporcionalidad. Toda medida es proporcional. ¿Qué significa? Se tiene que seleccionar la que sea útil, sí, pero no siempre solo la que sea útil, sino además de que sea útil, la que sea necesaria. ¿De acuerdo? Porque no todo lo que es útil es necesario. ¿Se entiende? No todo lo que es útil es necesario. Espero que se entienda este ejemplo. A ver, yo pregunto, para una infección respiratoria leve, ¿será útil un antibiótico de alta generación? Sí. ¿Te va a curar? ¿O no te va a curar? Pregunto, para una infección generada por bacterias, ¿un antibiótico de alta generación te va a curar? Sí, claro. Sin duda que te va a curar. ¿Sí? Pero no era necesario. ¿Por qué? Porque tal vez para eso bastaba un antibiótico genérico y muy simple, ¿cierto? Te pudiste haber curado con una amoxicilina. Pero si te tomas un ácido clavulánico, ¿cierto? Primero que te va a costar el triple o 5 veces más, ¿cierto? Y segundo, no era necesario. También para eso era útil algo más leve. Lo mismo pasa con las medidas de coerción. Si yo quiero que la gente no se fugue, a todos le aplicaría prisión preventiva, ¿cierto? Sería útil para que no se fuguen o no. Pero en algunos casos no necesitas aplicar prisión preventiva para evitar que se fuguen, porque puedes evitar que se fuguen con una comparecencia con restricciones. Puedes evitar que se fuguen con un impedimento de salida del país, ¿o no? Entonces, la medida tiene que ser proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que, además de ser útil, ser necesaria. ¿Y cuando algo es necesario? Cuando no hay otra forma de lograrlo. Ahí es necesario. ¿Estamos claros? ¿Cierto? ¿O no? Muy bien. Continuamos. Continuamos. Estos principios de las medidas de coerción que hemos visto son aplicables a todas las medidas de coerción. A mí me da mucha risa cuando eh, cuando algún desinformado docente, por eso es que me burlo, porque yo creo que un alumno puede decir cualquier cosa porque está en proceso de aprendizaje, pero cuando un docente lo dice, ¿cierto? Ahí sí me parece que es más grave. Yo me he equivocado varias veces, pero cuando me equivoco por lo menos pido disculpas, ¿cierto? ¿O no? ¿Quién es infalible? ¿Sí? Pero había un docente que decía, un docente que decía, desde la casación de Moquegua, ¿cierto? Es un principio de las medidas de coerción la proporcionalidad para la prisión preventiva. Yo entre mí decía, pero qué bestia, ¿cierto? Desde la casación de Moquegua se incluye en el debate de manera obligatoria
la proporcionalidad. Pero en medidas de coerción, el principio de proporcionalidad siempre existió desde que está el código, ¿o no? ¿Por qué? Porque el código lo establece. Pues miren, acá tengo mi código y a los doctores de poca fe se los voy a leer. Porque acá en mi clase también hay doctores de poca fe, ¿o no? Y los doctores de poca fe a veces no me creen. Y miren, el código tiene un articulito que a mí me encanta. Cuando el código me habla de las medidas de coerción, cuando el código me habla de las medidas de coerción, en el artículo 253, el código me dice todo lo que les acabo de decir como principios, como fines, como presupuestos. Todo lo que les acabo de decir, desde que empecé esta sesión hasta ahorita. Todo lo que les acabo de decir está en el 253. Los fines, los presupuestos, los principios, todo eso, ¿dónde está? En el artículo 253. Hasta el concepto de las medidas de coerción está en el 253. ¿Sí? A ver, lo voy a leer. Dice, los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos, ratificados por el Perú, solo pueden ser restringidos en el marco del proceso penal si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. ¿Ven? Definición de medidas de coerción. ¿Qué son? Restricciones de derechos fundamentales. Solo cuando la ley lo permite y como la ley dice que se debe. ¿Ven? 253, inciso primero. Segundo, la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal, principio de legalidad, y se impone con respeto al principio de proporcionalidad. Así que la casación de Moquegua había establecido que ese principio existe, ¿cierto? No, estaba en el 253 siempre. Y siempre que existan suficientes elementos de convicción, lo que les había dicho, fumus, ¿de acuerdo? 3. La restricción de un derecho fundamental solo tendrá lugar cuando fuese indispensable en la medida y por el tiempo estrictamente necesario, son temporales, son provisionales. Para prevenir, ahí están los fines, riesgos de fuga, ocultamiento de bienes, insolvencia sobrevenida, ¿y ven? Y miren, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad, ¿cierto? Y evitar el peligro de reiteración delictiva. Así que, ¿dónde está todo lo que hemos hablado hasta este momento? ¿Dónde? En el artículo 253, ¿cierto? Por lo tanto, ¿estoy diciendo tonterías o estoy diciendo lo que la ley dice? ¿Sí? Lo que la ley dice. Y ahí está la base legal. Con lo cual, cuando ustedes le digan, ¿dónde está la base legal? Ahí está, pues, señor, ¿cierto? Una vez, un juez, cuyo nombre no voy a mencionar, me dijo, oiga, fiscal, ¿y dónde me saca eso pues, de la tutela tuitivo-coercitiva, evitación o reiteración delictiva? Acá no estamos, yo sé que usted ha estudiado en otros lados, pero limítese en otro código, doctor. Ahí está el video colgadito en YouTube. Entonces le dije, doctor, nuestro código dice esto. Que usted no lo haya leído es otra cosa. ¿Cierto? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Entonces, 253, último párrafo, línea final. ¿Qué dijo el juez? ¿Verdad? No, ¿cierto? Estaba en el código, ¿cierto? Entonces, 253. Muy bien, con eso hemos terminado lo que son principios, lo que son requisitos. Vamos a entrar a ver a continuación. Ya hemos visto qué son las medidas de coerción, ya hemos visto cuáles son sus fines, ya hemos visto cuáles son sus presupuestos, ya hemos visto cuáles son sus principios, ¿cierto? ¿No? Muy bien, entonces si queremos ver requisitos de las medidas de coerción, ya tenemos que entrar en un tema que se denomina clases de medidas de coerción. Las clases de las medidas de coerción.
Y como ponen en el título de la ponencia hoy día, las clases de las medidas de coerción son dos. Existen medidas de coerción personales y existen medidas de coerción reales. Doctor, ¿y cuál es la diferencia? Las personales afectan a la persona y las reales a los bienes, a las cosas, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las medidas personales? A ver, ¿qué medidas afectan a una persona? Primera medida personal, ¿cuál sería? La detención en flagrancia. La segunda medida personal, estoy diciéndolas en desorden. El impedimento de salir del país. No, todavía. Vamos a ir en orden. Primero las que hace la policía. Detención en flagrancia. ¿Qué más hace la policía? Detención preliminar. Pero cuando el juez lo ordena, la policía lo ejecuta. ¿Cierto? Luego que tenemos el arresto ciudadano. El arresto ciudadano. ¿Sí? Luego que tenemos medidas personales, la detención preliminar, la detención judicial en flagrancia, el impedimento de salida del país, la comparecencia con restricciones, la prisión preventiva. ¿Esas qué son? Esas son medidas de coerción personal. ¿Sí? Luego les voy a poner diapositivas para que todo esto ustedes lo entiendan con claridad. Ahorita lo que yo quiero es que tengan la idea. Y con las diapositivas fijamos luego, ¿sí? Quiero que tengan la idea. ¿Qué es la detención policial en flagrancia? Es la detención que, al igual que el arresto ciudadano, lo puede hacer la policía, detención policial en flagrancia, el arresto ciudadano, cualquier ciudadano, serenazgo, etcétera, ¿sí? Si es que hay flagrancia delictiva. Y la flagrancia delictiva puede ser flagrancia propiamente dicha. ¿Cuándo hay una flagrancia propiamente dicha? Cuando la persona es capturada, cuando está cometiendo el delito. Esto es con las manos en la masa. ¿Cuándo hay cuasiflagrancia? Hay cuasiflagrancia cuando la persona es capturada jugando. ¿Cierto? Cuasiflagrancia. Cuando hay presunción de flagrancia. Cuando se le encuentra vestigios, huellas que le vinculen con el delito, ¿cierto? Yo le digo en broma, flagrancia propiamente dicha, con las manos en la masa. Presunción de flagrancia, masa en las manos. O sea, en sus manos le encuentras masa. ¿Qué es eso? Flagrancia propiamente dicha, lo agarras cuando le está cortando el cuello, ¿cierto? Flagrancia propiamente dicha. Presunción de flagrancia, no lo agarras cuando le está cortando el cuello, ni cuando está fugando. ¿Cuándo lo agarras? Cuando lo encuentras con el cuchillo. Cuando lo encuentras con sangre. ¿Estamos? ¿Eso qué es? Presunción de flagrancia. No lo encuentras con las manos en la masa, pero sí con masa en las manos. Y lo otro, que es la flagrancia extendida, ¿cierto? Cuando hay sindicación de un testigo, cuando hay sindicación del agraviado, o cuando se le identifica a la persona a partir de cámaras, videos. ¿Sí? A partir de cámaras, videos. A ver, vamos a empezar a mirar. Vamos a empezar a mirar las preguntas. Juvenal dice, la detención es 24 o 48 horas, doctor, en flagrancia. A ver, yo les pregunto a todos, y díganme en el chat, ¿cuál es el plazo para detener a una persona? ¿Cuál es el plazo para detener a una persona? Lo que está preguntando Juvenal Ubica. ¿Cuál es el plazo para detener a una persona? Díganme en el chat. 48 horas, 48 horas, 48 horas. Todos tienen cero. El plazo para detener a una persona no es 48 horas. Es 24 horas desde que cometió el delito.
Doctor Armando, si las 48 horas que se han modificado en la Constitución, el Código también se han modificado, doctor. ¿Sí? Las 48 horas es el plazo para mantenerlo detenido y ponerlo a disposición del juez. O sea, 48 horas es el plazo de duración de la detención. ¿Está claro? Pero el plazo para detenerlo, ¿cuánto es? 24 horas. ¿Se entendió? O sea, desde que te cometieron el delito, ¿cuánto tiempo hay para detenerla en flagrancia? 24 horas. ¿Cómo así, doctor? Dentro de las 24 horas lo puede tener con sindicación de un agraviado, con sindicación de un testigo. Dentro de las 24 horas lo puede tener cuando lo identificas con un video, ¿sí? Doctor Almanza, y si el video yo lo visualizo recién a la hora 25, ¿lo puedo detener? ¿Qué creen? Si a la hora 25 ves el video en el que identificas quién es el que te robó tus cosas, ¿lo puedes detener o ya no? No, ya no. ¿Por qué? Porque ya pasó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir detención preliminar. Pero ya no lo puedes detener. La detención es en flagrancia o dentro de las 24 horas. ¿Sí? Y no, ya no lo puedes detener. Ya no lo puedes detener. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? La detención en flagrancia en todos los tipos de flagrancia. ¿Sí? Doctor Almanza, ¿y qué es la detención preliminar? ¿Qué es la detención preliminar? La detención preliminar es precisamente, pues, en los casos en que no hay flagrancia. La detención preliminar es precisamente cuando no hay flagrancia. ¿Cierto? Pero hay peligro de fuga. Y no podemos esperar a una prisión preventiva. ¿Se entiende? A ver, para que lo entiendan. ¿Cómo es una prisión preventiva? Para que lo entiendan. ¿Cómo es una prisión preventiva? Una prisión preventiva es con presencia de la defensa o no. En una audiencia que es pública, con presencia de la defensa, ¿de acuerdo? Con contradicción. Y recién después de la audiencia se ordena la prisión preventiva, ¿cierto? Yo pregunto, si no hay flagrancia y pides prisión preventiva contra alguien y el peligro de fuga es bien alto y el juez ordena la prisión preventiva, ¿ustedes qué creen? Es un delito que es sancionado con cadena perpetua, violación de menor. Es un delito sancionado con 35 años, ¿cierto? Es un delito que tiene esas características. Mi pregunta es, si es un delito que tiene esas características, mi pregunta es, a ver, a todos. El delito tiene esas características, ¿ah? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, el delito tiene esas características. ¿Ustedes qué creen? Que se ordena prisión preventiva por 18 meses. ¿Ustedes qué creen? Que el investigado se va a ir a presentar con su frazada. Vengo a cumplir mi prisión preventiva, ¿así es? A ver, me piden que repita la pregunta. Voy a repetir la pregunta. Voy a repetir la pregunta. A ver, voy a repetir la pregunta. Estamos poniendo un supuesto. Y el supuesto que yo estoy poniendo es que no hay flagrancia. Pasó las 24 horas. ¿Cierto? Pero la menor agraviada declaró y dijo, fulanito de tal es el que me violó. El médico legista, ¿qué hizo? El médico legista, ¿qué hizo? Revisó a la menor y dijo, sí, tiene defloración reciente. Hicieron un examen, además psicológico, en cámara y ese era menor. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿se puede pedir prisión preventiva o no? Sí se puede pedir prisión preventiva. La pregunta es, voy a ir a pedir prisión preventiva, van a fijar fecha para audiencia, se va a llevar a cabo la audiencia, se va a notificar a la defensa, el investigado sabe que le vas a pedir prisión preventiva,
El juez ordena prisión preventiva. El investigado, si ha cometido un delito grave, sabe que si se presenta ya no va a desaparecer, ¿o sí? Entonces, ¿qué creen que va a hacer? ¿Que se va a entregar? ¿O puede que se fugue? Ah, entonces para evitar eso existe lo que se llama la detención preliminar. ¿Qué es eso? No hay flagrancia, pero no podemos ir a una prisión preventiva. Porque si vamos a prisión preventiva, la paloma voló. Entonces, por estrategia, ¿qué se hace? Se hace una detención preliminar, que está reservada para los casos en los cuales no hay flagrancia. La detención preliminar está reservada para los casos en los cuales no hay flagrancia. Pero son casos en los cuales no hay flagrancia, pero hay alto peligro de fuga. Entonces, no hay flagrancia, hay alto peligro de fuga, entonces, ¿qué queda? Tiene una detención preliminar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Otro tema que les quiero hacer notar a ustedes, doctores, es que el arresto ciudadano también existe. Y el arresto ciudadano, ¿qué características tiene? El arresto ciudadano se da también en los casos de flagrancia. El arresto ciudadano se da en los casos de flagrancia. Pero ¿cuál es la peculiaridad del arresto ciudadano? La peculiaridad del arresto ciudadano es que, ¿quién lo realiza? Cualquier persona que no es la policía, en los mismos casos de flagrancia. ¿De acuerdo? En los mismos casos de flagrancia. Muy bien, lo realiza igual en los mismos casos de flagrancia. Claro, normalmente en la vida real, en la práctica, arrestos ciudadanos se dan normalmente por las rondas campesinas, normalmente por los comités de autodefensa, por serenazgo, ¿cierto? ¿O ustedes han visto algún vengador anónimo que anda en la calle capturando a las personas? Particularmente no lo he visto, ¿cierto? Un Chuck Norris peruano. No, no he visto. ¿Cierto? No he visto. No es lo normal. Lo normal es que estos comités de autodefensa, que estas organizaciones hagan esas detenciones. Pero cuando se hace un arresto ciudadano, ¿cuál es la obligación? Ponerlo de inmediato a disposición de las autoridades. No está permitido torturar al que has detenido, que se ha puesto muy de moda el tema de los linchamientos, ¿no? Yo he visto lugares del Perú donde dice se prohíben delincuentes, pena de muerte. Madre, ¿qué es eso? Un asesinato. ¿Sí? Un linchamiento. Entonces, cuando es área ciudadano, ¿qué tienes que hacer? Poner de inmediato en presencia de las autoridades. Poner de inmediato a disposición de las autoridades a esta persona. No puedes pasearlo desnudo por las calles. No le puedes colgar un cartel en el cuello. No lo puedes golpear porque incurres en delitos. ¿Sí? Doctor, ¿en el arresto ciudadano lo puedo amarrar? Claro que lo puedes amarrar porque no se fugue. ¿Cierto? Lo que no puedes es humillarlo. Lo que no puedes es golpearlo más que lo que sea necesario. Doctor, ¿y qué es necesario en golpes? Lo que es necesario en golpes es lo suficiente como para reducirlo o no. Pregunto, ¿las personas se van a dejar atrapar? No, ¿verdad? Hasta la policía, cuando detienen flagrancia, pues lo tira a la persona al suelo, lo pisa, lo marroca. Hay un nivel de violencia siempre en una detención, ¿o no? Entonces, ¿qué medidas tenemos? Ya expliqué, detención preliminar. ¿Qué más expliqué? Detención, policial en flagrancia. ¿Qué más? ¿Cierto? Dije, todo es, como me dice Darling, poner a disposición el término razonable, en el término casi de la distancia, poner a disposición de inmediato, ¿cierto? No, doctor, lo vamos a tener una semana porque tiene que pasar cadena ronderil. No, disculpa. En algunos delitos te puedo aceptar eso, ¿de acuerdo? Pero no en todos, ¿sí? Muy bien. Entonces ya hemos explicado la detención en flagrancia,
Estamos explicando más o menos la detención preliminar, ¿cierto? Pero todavía no hemos hablado de la detención judicial en flagrancia. ¿Cuánto dura la detención? 48 horas, ¿cierto? 15 días, 10 días, ¿cierto? Pero a veces ese plazo al fiscal no le alcanza. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal es noticiado por la policía que detuvo una persona, el fiscal tiene 48 horas en la mayoría de los delitos. ¿Para qué? Para presentar su formalización de investigación preparatoria y su requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Y a veces 48 horas no le alcanza al fiscal. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Pide detención judicial en flagrancia. ¿Qué es la detención judicial en flagrancia? Una suerte de extensión del plazo de 48 horas hasta 7 días. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no le alcanza el tiempo. Y esto lo tiene que hacer mediante un requerimiento, lo tiene que hacer sustentándolo en una audiencia con presencia de la defensa y con orden judicial. ¿Sí? En la práctica no se aplica mucho la detención judicial en flagrancia. ¿Por qué? Porque los fiscales no quieren arriesgarse a hacerlo. Porque yo pregunto, ¿lo puedes hacer? Sí, pero tienes que ir a una audiencia, tienes que sustentar. ¿Y qué pasa si no te dan la detención judicial en flagrancia? O sea, no te dan hasta 7 días. ¿Qué pasa? ¿Quemaste tu tiempo de 48 horas o no? Y cuando te das cuenta vas a tener que ponerlo en libertad. Entonces, es algo que no está bien escrito en el código, es algo que tiene muchas cosas que por mejorar, pero ahí está, y se lo tengo que explicar. Últimos casos yo he visto de detención judicial en flagrancia. No es lo normal, ¿de acuerdo? No es lo normal. He visto muy pocos casos de detención judicial en flagrancia. Por favor, denme un segundo. Bien, doctores, continuamos. Perdonen la interferencia. A ver, disculpen 1000 veces por la interferencia. A ver, vuelvan a conectarse. Ya estoy con ustedes. ¿Sí? Doctor, se escucha normalmente. Sí, sí, ya estoy con ustedes. A ver, doctores. Entonces es una medida que normalmente no se da. A ver, Juan Córdoba me pregunta, doctor, pero en el alerta ciudadano se da también una detención que puede ser policial, preliminar judicial, ¿cierto? Se da también una detención policial, una detención preliminar judicial, incomunicada, inclusive la detención provisional del artículo 500 según el código. A ver, hay dos cositas que vamos a conversar acá. Hay dos cositas que vamos a conversar acá. A ver, lo primero que les quiero conversar acá en esta pregunta que me hace Juan Córdoba, una pregunta muy interesante. Juan Córdoba me dice, en el arresto ciudadano, ¿se puede ejecutar también una detención policial? No, no es que en el arresto ciudadano se da una detención policial, doctor. La detención se produjo en flagrancia por los ciudadanos. Los ciudadanos le han puesto a disposición de la policía, ¿cierto? Pero eso no es una detención policial. Es un arresto ciudadano. Que le pusieron a disposición de la policía es diferente. ¿Estamos claros? La detención, ¿quién la hizo? Los ciudadanos. ¿Los ciudadanos qué hicieron? Le pusieron a disposición de la policía. Muy bien, exactamente. Entonces, eso para yo ser un poco consecuente con lo que me están preguntando, les he ofrecido estar leyendo siempre lo que me van diciendo en el chat. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Esta detención puede tener también accesoriamente una medida como la incomunicación. O sea, se puede tener a una persona y accesoriamente se le puede dar incomunicación. Se le puede incomunicar a la persona. ¿De acuerdo? Se le puede incomunicar. La incomunicación es otra medida que va junto con la detención, pero jamás sola.
La incomunicación es una medida que siempre se va a dar de manera accesoria. Las otras medidas menos gravosas, ¿cuáles son? La comparecencia. Esa es la menos gravosa de todas, la comparecencia, ¿verdad? Porque la comparecencia, ¿qué es lo único que te obliga? A acudir las veces que sea citado. La comparecencia solamente te obliga a acudir las veces que sea citado. Punto. No te obliga más. ¿Sí? Pero la comparecencia con restricciones sí te afecta más. Porque la comparecencia con restricciones te puede imponer ciertas restricciones a tu comportamiento. ¿Y cuáles son esas ciertas restricciones a tu comportamiento? No concurrir a ciertos lugares, hacer un registro biométrico, no salir de la localidad sin orden judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comparación con restricciones te afecta un poquito más. ¿De acuerdo? Luego viene el impedimento de salida del país de un testigo. Les dije, a los testigos también se les puede impedir salir del país, pero, máximo por 30 días. Luego, el impedimento de salida del país de un procesado, que también puede ser, ¿cierto?, dictada por el juez. ¿De acuerdo? El impedimento de salida del país del procesado. Una medida menos gravosa, ¿sí? Y ahí recién viene la mamá de todas las medidas. ¿Y cuál es la mamá de todas las medidas? La mamá de todas las medidas, ¿cuál es? La mamá de todas las medidas, ¿cuál es? ¿Cuál es? La prisión preventiva. La prisión preventiva, dicen los entendidos, la prisión preventiva se comenta que es la segunda decisión más importante en el proceso penal. Yo también lo creo. La medida más gravosa, como dice Raúl Eduardo Fabián, la medida más gravosa. Particularmente yo también creo que la prisión preventiva es la medida más gravosa, la medida más lesiva, la medida más invasiva. ¿Por qué? Porque a una persona solo se le puede enviar a un penal con condena a pena efectiva o con prisión preventiva. ¿De acuerdo? Con las únicas dos medidas que una persona ingresa en un penal es o con prisión preventiva o con condena a pena efectiva. ¿De acuerdo? Doctor Almanza, y con detención preliminar no vas a un penal, vas a una comisaría. Con arresto ciudadano vas a una comisaría. Con detención policial vas a una comisaría. Con la única medida en la que ese es ingresado a un penal es con la prisión preventiva. Yo pregunto, ¿es una afectación seria de la libertad o no? Por eso es una medida gravosa, es una medida grave, es una medida que no se da siempre, es una medida que se da en casos puntuales, es una medida que se da con muchísimos más requisitos que las demás. ¿Cierto? Es la medida más gravosa. Vamos a hacer acá un pequeño paréntesis, una pequeña pausa de 5 minutos y luego continuamos, ¿sí? Porque tenemos una ardua jornada, así que yo les voy a pedir que tomen su cafecito bien cargado, pero eso sí, no voy a parar más de 5 minutos, ¿de acuerdo? Así que los que están dedicándose en este momento a ver su programa favorito, Esto es Guerra, les recomiendo no hacerlo, ¿sí? ¿Ya? Solo 5 minutos.
Doctores, retomamos. Les dije 5 minutos y son 5 minutos. Doctores. Doctores. No los veo, no los veo. Ya están allí, ya veo algunos que se han conectado. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a compartir algunas presentaciones, como ustedes pueden ver, de las medidas de coerción personal. ¿Sí? ¿Se ven? Confírmenme si se ven. Sí, doctor. Doctor. A ver. ¿Estamos ahí? Sí, ¿Sí? doctor, sí se logra ver. Entonces yo les había venido diciendo que el artículo 24 de la Constitución dice todos tienen derecho a la libertad y seguridad personales, ¿cierto? Les había comentado que eh, las medidas criminales fundamentales solo se imponen con el 253, cuando hay suficiente elemento de convicción. Todas estas diapositivas resumen un poco lo que hemos venido diciendo, ¿sí? Las medidas pueden ser personales y pueden ser reales, ¿no? Entre las medidas personales tenemos la detención policial, el arresto ciudadano, la detención preliminar, la prisión preventiva, la comparecencia, el impedimento de salida. Entre las medidas reales, ¿cierto? Les dije que están el embargo, el desalojo preventivo, la pensión anticipada de alimentos, la incautación. Ese es el catálogo de medidas más importantes que estamos poniendo en el tapete, ¿cierto? No se preocupen, todo esto se los voy a enviar. También les había dicho que entre las medidas personales la comparecencia puede ser simple y con restricciones. El 268 dice que la prisión preventiva se dicta cuando hay fundados y graves elementos de convicción, cuando la pena probable excede a 4 años y cuando hay peligro procesal, pero cuando esto no alcanza se puede dictar, ¿cierto?, una medida de comparecencia, cuando no se da los requisitos para la prisión preventiva. La comparecencia es simple, lo único que te obliga, lo único que te condiciona, la comparecencia simple, es a acudir, a concurrir cuantas veces sea citado. ¿Qué pasa si estás con comparecencia simple y no concurres? Si estás con comparecencia simple y no concurres, vas a ser sometido a una conducción compulsiva. La comparecencia con restricciones es una medida un poquito más gravosa. La comparecencia con restricciones es cuando hay peligrosismo procesal, ¿cierto? Y cuando ya te van a poner algunas restricciones o limitaciones que si las incumples te pueden revocar y sustituir por una prisión preventiva previo requerimiento de cumplimiento, claro está. ¿Cuáles son esas restricciones de la comparecencia que te pueden imponer? Porque la comparecencia admite restricciones. ¿Y cuáles serían esas restricciones de la comparecencia que te pueden poner? Cuidado y vigilancia de una persona o institución, no ausentarte de la localidad, no concurrir a determinados lugares, presentarse a la autoridad, ¿cierto? O pagar una caución económica, que tiene que ver esa caución, el 298. El 289 tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el delito, con la condición económica, con la personalidad, con los antecedentes, con el modo de comisión, con la gravedad, para fijar esa caución. Eventualmente también te pueden poner esta vigilancia electrónica personal según ley 29.499, que dice que te pueden imponer una comparecencia, ¿cierto?, con vigilancia electrónica personal. Este tema de la vigilancia electrónica personal va a implicar que te van a monitorear el tránsito tanto de un procesado, a los condenados también se le puede aplicar dentro de cierto radio de acción y desplazamiento. ¿Sí?
Esta vigilancia electrónica se puede aplicar de manera cautelar, se puede aplicar en una audiencia especial, ¿cierto? Pero no para delitos muy graves, no para delitos con pena mayor a 8 años. Hay requisitos, hay que pagar el tema de la vigilancia electrónica, y esto hace que, si bien es cierto, esta ley existe, la vigilancia electrónica también, cada vez es más inviable, ¿cierto? Normalmente se aplica a las personas mayores de 65 años, a los que tienen alguna discapacidad, etcétera, ¿de acuerdo? Esta vigilancia electrónica se aplica cuando el juez lo decreta, cuando las penas no son elevadas, ¿cierto? Y se tiene que monitorear mucho más este tema, ¿de acuerdo? Ya les dije, no procede para, según el decreto legislativo 1322, no procede para delitos con pena mayor a 8 años, ¿cierto? No procede en 56 tipos penales, no procede en el caso de reincidentes o habituales, no procede en esos casos de revocatorias. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento? Vas a hacer una solicitud escrita y motivada, un informe de viabilidad, se va a llevar a cabo una audiencia y allí se va a disponer y se le va a instalar a la persona el dispositivo. ¿De acuerdo? Eventualmente te podrían revocar si es que no cumples con el cometido. Eventualmente te podrían revocar si es que no cumples con el cometido. Hay un acuerdo plenario, el 2 del 2019, que dice que si es que cometes un nuevo delito o que infringes reglas de conducta o tenés el dispositivo o impides el control o monitoreo, se te puede revocar y poner prisión preventiva. La otra medida es el impedimento de salida del país. Este impedimento de salida del país se da para consolidar también investigación, para evitar peligro de fuga, ¿cierto? La idea es impedir la salida del país o impedir la salida del domicilio, ¿cierto? Pero esto es para delitos que no sean muy graves. ¿De acuerdo? Ya les dije, la medida más grave es la prisión preventiva. Siempre vamos a analizar las medidas de coerción verificando estos dos presupuestos que hemos conversado durante toda la primera parte. Durante toda la primera parte hemos conversado de estos dos presupuestos que son el Fumus un Juris, el Periculum y Mora, que están en 268, ¿cierto? A partir de un test de proporcionalidad, la prisión preventiva es una medida que tiene que pasar por, ¿cierto? Analizar todos estos presupuestos, discutirlos y debatirlos en una audiencia, ¿cierto? Y debatirlos y discutirlos en una audiencia. Muy bien, sobre todo esto ya hemos conversado, ya hemos visto que toda medida de coerción afecta a los fundamentales, es provisional, es necesaria, tiene características como juicio de necesidad, variabilidad, accesorialidad, instrumentalidad, provisionalidad, urgencia. Todo esto hemos conversado, estos principios ya los hemos explicado y esto les voy a dar únicamente para los efectos de que les estoy presentando esas PPTs para que ustedes sepan que van a tener un marco de referencia a todo lo que hemos conversado hoy día, ¿sí? Un marco de referencia a todo lo que hemos conversado hoy día. Entonces, ya les dije, los presupuestos serán el Fumus y el Periculum, ¿cierto? Ya les dije que sobre estos temas les iba a dar una ayuda de memoria sobre la proporcionalidad, que es idoneidad, necesidad. Este juicio se hace con alta ponderación. Este estándar les va a ayudar tal vez todo esto, ¿sí? Y vamos a hablar ahora sobre la medida, por ejemplo, que les había dicho que busca un fin intuitivo coercitivo. ¿Cuál es la medida que busca un fin intuitivo coercitivo? Esto es evitar continuidad, evitar reiteración delictiva, la medida de suspensión preventiva de derechos. Se da, y esto sí quiero explicarlo, porque esta medida eventualmente no se sabe usar, es aquella que evita la reiteración delictiva. Hay suficientes elementos probatorios, hay un peligro concreto de obstaculización, se da en investigación preparatoria y la puede solicitar el fiscal. Esta suspensión preventiva de derechos requiere suficientes elementos probatorios, se da ante un peligro concreto, ¿cierto? Y se da para evitar obstaculización de la averiguación de la verdad o que se vayan a cometer nuevos delitos. Nunca va a durar más de la mitad del tiempo previsto para la medida de inhabilitación. ¿Sí?
Algunos ejemplos acá, la internación preventiva, por ejemplo, es una medida que se da únicamente cuando va a darse el caso de un inimputable, de un enajenado mental, ¿cierto? Una grave alteración o insuficiencia de la conciencia, y se va a dictar cuando la medida que podría darse al final podría ser una medida que, imaginémonos que sea una medida de seguridad. Si va a ser una medida de seguridad, se le puede dar a una persona eventualmente una internación preventiva. Esto también puede darse para menores infractores, ¿cierto? Y para personas con incapacidad mental. Hasta acá, sobre ese tema de algunas medidas de coerción. Vamos a entrar ahorita sí a la medida que les interesa seguramente a todos ustedes, que es la medida de prisión preventiva, ¿cierto? ¿Se ve? Seguramente les interesa mucho la prisión preventiva. Esta prisión preventiva es una medida, pues, si les dije desde que empecé a hablar del tema, es una medida que consiste en meter a una persona en un penal mientras dure el proceso. Privar a una persona de su libertad, ingresándola en un penal mientras dure el proceso. ¿De acuerdo? Lamentablemente esta medida se aplica de una manera excesiva, a veces se hace un abuso de esta medida, ¿cierto? Es una medida muy gravosa que debe darse de una manera muy excepcional, debidamente motivada. No es la regla, es la excepción de excepciones, solamente procede cuando es absolutamente necesaria, ¿cierto? Es una medida que ha tenido pronunciamientos importantes, como esta casación de Moquegua, la casación 147-2016 Lima, la 391-2011 Piura, la 631-2015 de Arequipa. Estoy dándoles acá los resúmenes de todo ello, ¿cierto? ¿Qué se tiene que dar acá? Fundados y graves elementos de convicción, ¿cierto? Los fundados y graves elementos de convicción se van a dar a partir de una alta probabilidad. ¿Y por qué se exige en prisión preventiva fundados y graves elementos de convicción? Porque lo que se va a afectar, lo que se va a limitar, lo que se va a restringir es un derecho fundamental. La prisión preventiva, dice la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, se dicta cuando hay una sospecha grave, ante una sospecha grave. Y tiene que tener eso entenderse como fundados y graves elementos de convicción del hecho y de la vinculación con el hecho. En esos dos ámbitos tenemos que movernos. Fundados y graves elementos de convicción del hecho y la vinculación con el hecho. Siempre sobre la base de prueba indiciaria. Siempre sobre la base de prueba indiciaria. ¿De acuerdo? Siempre sobre la base de prueba indiciaria. Se requiere, como les he dicho, alto grado de probabilidad y se tiene que dictar algunos elementos de convicción. Esta circular, la resolución administrativa 325 del 2011, para mí es muy, muy importante en prisión preventiva. Miren, es una resolución administrativa del Poder Judicial, todavía data del 2011, pero creo que es mucha más clara que los acuerdos plenarios, en mi modesta opinión, que se dan a partir de ahora, ¿cierto? Como les había dicho, este es el primer presupuesto de la medida de coerción, los fundados y graves elementos de convicción que vinculan a la persona, el tema de sospecha grave, según el acuerdo plenario 1 del la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, ¿sí? Y en prisión preventiva, se van a dar siempre, algunas controversias respecto al peligro procesal, respecto al peligro de fuga. Afortunadamente el código ya ahora ha establecido criterios para establecer y para delimitar en prisión preventiva el tema del peligro de fuga y el tema del peligro de obstaculización. Ya el código ha puesto los parámetros. Por ejemplo, para fuga dice, hay que ver el arraigo, hay que ver la gravedad de la pena, la conducta para reparar el daño, etc. ¿Ven? Entonces ya el código establece, acá ustedes esto van a tenerlo como una herramienta muy importante, ya el código hoy día te establece cuáles son los criterios para establecer el peligro de fuga y para establecer el peligro de obstaculización. Si ustedes revisan el código y revisan el articulado pertinente del 269 y del 270, se van a dar cuenta que ya el código pone supuestos que debe tenerse en cuenta para establecer estos peligros procesales. El 269 dice, para establecer peligro de fuga,
Se tiene que tener en cuenta el arraigo en el país del imputado, determinado por su domicilio, residencia habitual, asientos de familia, la gravedad de la pena que se espera, la magnitud del daño causado, el comportamiento durante el procedimiento, la pertenencia a una organización criminal o su reintegración a las mismas, ¿cierto? El 270 establece el peligro de obstaculización, que implica que va a destruir, modificar, ocultar, suprimir elementos de prueba, va a influir a otros para que realicen estos comportamientos, entre otros aspectos que se tienen que verificar. De acuerdo, la prisión preventiva se tiene que dictar siempre en audiencia. Era lamentable cómo se dicta antes la detención, ¿no? Antes esto se hacía por el juez sin que nadie se lo pida, sin audiencia. De hecho, que hemos cambiado en 180 grados a todo lo que tenemos hoy día en materia de prisión preventiva, ¿sí? Vamos a ver rápidamente las medidas reales. Yo creo que las medidas reales a ustedes también les interesa bastante. Lamentablemente no tengo mucho tiempo para ver medidas reales. Pretender dictar en una sesión todas las medidas personales y las medidas reales no es para nada sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a un poco explicarles son algunas medidas de las más importantes, estas que recaen sobre bienes, estas medidas reales que vamos a tratar de trabajar desde un punto de vista mucho más rápido. No sé si están viendo las PPTs, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, esto de las medidas reales tienen que ver con afectaciones a derechos, pero en la esfera ¿de qué? En la esfera patrimonial, en la esfera patrimonial. Estas medidas coercitivas reales en el proceso penal, ¿cierto? Más conocidas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Las medidas que buscan información, tenemos los señalamientos, recaen sobre inmuebles, la incautación recaen sobre bienes muebles, incautación postal también, todas estas son medidas que recaen sobre bienes. Los levantamientos secretos, bancarios, los levantamientos también recaen sobre información que tiene que ver con bienes que puede tener la persona. Normalmente, estas medidas reales también van a exigir los mismos requisitos, pero se le va a agregar el tema de la contracautela, ¿cierto? Porque como se va a afectar patrimonio, se va a agregar el tema de la contracautela para garantizar esta situación. Todo esto ya también se los voy a dejar a ustedes, pero estas medidas reales en el código tenemos de dos tipos, ¿no? Las medidas contra personas jurídicas y tenemos las medidas anticipadas para evitar perjuicios irreparables. Estas medidas cautelares podrían ser los secuestros, los embargos, para garantizar el pago de la reparación civil. Embargos en forma de intervención, recaudación, información, las anotaciones de las demandas, ¿cierto? Hay varias medidas reales que se pueden dar. La incautación es una medida, por ejemplo, muy importante, muy recurrente, ¿cierto? Lo que vamos a buscar acá es, en reparación civil, entender que hay fundados y graves elementos de convicción, pero ¿de qué? De los elementos de la responsabilidad civil. Para dictar una medida de coerción real que busque garantizar el pago de una reparación civil, tenemos que mirar si hay fundados y graves elementos de convicción, no solo del delito y la vinculación, sino sobre todo fundados y graves elementos de convicción de qué? Graves elementos de convicción de qué? De la existencia de los elementos de la responsabilidad civil. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que entender desde ese punto de vista. Esto es importante, que lo tenemos que manejar de esa manera, ¿sí? El embargo creo que es la medida más conocida de todas, está prevista en el artículo 303, ¿cierto? Afecta bienes, limita facultades de disposición y goce, ¿cierto? Es una medida que se va a dictar también con esos requisitos de probabilidad razonable y evitación
de riesgo de insolvencia, ocultamiento o desaparición. Este embargo se va a dar cuando la pretensión es apreciable en dinero, ¿cierto? A partir de una inscripción, eventualmente en registros públicos. ¿De acuerdo? Esto también se los voy a dejar, estos cuadros creo que les van a servir para los efectos de entender todas las medidas reales. Por razones de tiempo estoy corriendo, porque como se darán cuenta, pues no es tan sencillo explicar todo esto en tan corto tiempo que hoy día se me ha dado. Luego tenemos esta orden de inhibición prevista en el artículo 310 que prohíbe al imputado disponer todos sus bienes. El embargo es respecto de bienes puntuales. La inhibición te impide disponer de cualquier bien. Cuando te ponen orden de inhibición, te impiden la disposición de cualquier bien. También se tramita con inscripción en el registro, ¿cierto? Que te impide vender o gravar todos los bienes que tengas. No puedes, cuando te ponen medida de inhibición, disponer o gravar de todos tus bienes. Es una medida precautoria que busca evitar la disposición del patrimonio de la persona. ¿De acuerdo? Busca evitar el patrimonio de una persona que se vea afectada. Ya les dije, el embargo es respecto de un bien, la inhibición es respecto de todos los bienes. El embargo está dirigido a determinado bien, la inhibición está dirigido hacia la persona, que no puede enajenar, que no puede disponer ningún bien. La incautación es la otra medida que me parece que es importante. La incautación va a recaer sobre bienes con vinculación con el delito, ¿cierto? ¿Para qué? Para asegurar un futuro comiso. Un futuro comiso, según el 102, se hace una incautación para tratar de asegurar un futuro comiso de los bienes. ¿De acuerdo? Hay un acuerdo plenario que es el 5 del 2010, que es interesante, es debatible, es discutible, pero ahí está, pero se lo estoy dejando también para que ustedes lo miren, ¿cierto? La incautación se maneja de conformidad con los parámetros establecidos en el 102 del Código Penal. Claro, y siguiendo todo lo que tiene que ver con el 315, sí, pero no podemos dejar de mirar, el artículo 102 del Código Penal para todo lo que es comiso, que nos va a servir de fuente, que nos va a servir de base para mirar este tema. ¿De acuerdo? Esto que hemos mirado ya acá, de manera muy rápida, yo no puedo terminar sin dar pie a una ronda de preguntas. O sea, es imposible que yo termine sin dar una ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero en los últimos minutitos que tengo, más bien que las personas que quieren formular una pregunta, alguna inquietud, lo vayan a hacer. Yo les estoy facilitando ejecutorias, les estoy facilitando cuadros, les estoy facilitando diapositivas para que puedan entender las medidas de coerción. Por razones de tiempo no puedo explicar todas como ustedes entenderán, ¿cierto? Pero si hay alguna consulta muy puntual, con todo gusto yo, en la medida de que tenga posibilidades para poderlas absolver. Darling me pregunta, ¿cuándo se da el embargo y cuándo la inhibición? Normalmente, cuando identifico bienes, embargo. Pero cuando no identifico bienes, ¿qué hago? Pido una orden de inhibición. El embargo va contra algún bien en específico, ¿cierto? La inhibición va a la persona. Por ejemplo, Darling, tienes un carro, te embargo tu carro, ¿cierto? Pero si yo no sé qué bienes tienes, Darling, simplemente te pongo una inhibición. ¿Qué es eso? Una orden de que tú no enajenes ningún bien. La orden de inhibición va no al bien, sino a la persona. ¿De acuerdo? A la persona. La inhibición no va al bien, sino a la persona. Por favor, cualquier pregunta, este es el momento para hacerla. Estoy los últimos minutos tratando de que eso se maneje. No, el embargo se puede solicitar durante todo el proceso hasta antes de la sentencia, porque yo lo que voy a buscar es que asegurar que la sentencia se cumple. El embargo es una medida cautelar, una medida que busca asegurar la sentencia. Entonces, eso se puede dictar, ¿cierto? Ya, para todos los que me están preguntando lo del tema del secuestro conservativo, el embargo, los tipos de embargo.
El código nuestro no regula todo eso, pero sí, el código nos remite al Código Procesal Civil. Yo puedo trabajar sobre la base de cuando vas a afectar económicamente, sí, doctor, la contracautela se tiene que dar, doctora. ¿Sí? La presencia del agraviado normalmente no es necesaria nunca, ¿cierto? Porque el agraviado no va a ser el afectado con la medida, ¿cierto? El actor civil no tiene que ver sino en las medidas que tienen que ver con él. ¿Y cuáles son las medidas que tienen que ver con el actor civil? Las que van a ser para su pretensión resarcitoria. ¿De acuerdo? Entonces, aquella medida que va a ser y va a recaer en su pretensión resarcitoria. Sí, claro, se pueden embargar también hasta el porcentaje de la persona, sin duda. A ver, vamos a mirar las preguntas del inicio, porque estoy viendo que han hecho varias preguntas, no quiero ser irrespetuoso y dejar de responder las preguntas que me han hecho, ¿cierto? Me dicen, por estrategia se pide primero detención preliminar y luego prisión preventiva. No, sí, claro, eso es así. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Están preguntándome por acá. Así es, la detención, son comentarios. No, el reexamen se pide por única vez. No puedo estar pidiendo el reexamen varias veces. ¿De acuerdo? El reexamen se pide por única vez. A ver, por favor, doctores, con toda confianza, si tienen algo más que preguntar. Como les estoy diciendo, yo tengo muy buena jurisprudencia, creo que es actual, se las estoy facilitando, se las estoy poniendo a disposición para que ustedes puedan profundizar, les estoy pasando las ayudas memorias de todas estas medidas. Es un poco la labor del docente, ¿no? Poner a disposición todo y además facilitarles algún nivel de conocimiento. Espero haber cumplido con eso, mis queridos colegas. Gran abrazo a todos, veo que no hay más preguntas. Muchos saludos. Un feliz fin de semana largo para los que van a tener esa posibilidad, ¿de acuerdo? De divertirse y todo lo demás. A ver, me preguntan algo más. Dictar una prisión preventiva cuando solo existe el presupuesto del FUMUS, ¿estaría dando una pena anticipada? Sin duda, eso sería terrible. Si no hay peligro procesal, dictar una prisión preventiva sería absurdo, ¿cierto? Las prisiones preventivas se dan cuando concurren los presupuestos, de manera copulativa. ¿El embargo se puede dar solo sobre bienes lícitos? Así es imposible dictar embargo sobre bienes ilícitos. Los bienes ilícitos se incautan. Solo se embargan bienes lícitos. Excelente, Linda, por tu pregunta. Solo se embargan bienes lícitos. Jamás se pueden embargar bienes ilícitos. ¿De acuerdo? Doctores, no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. La prisión preventiva no es inconstitucional, doctor. No, no lo es, no lo es. No, gracias a ustedes por haberse conectado, por estar sentados acá en vísperas de un feriado largo. Yo estoy muy, muy, muy agradecido con ustedes por tanta deferencia. Cuídense mucho. Dios mediante, hasta cualquier otra oportunidad. Un fuerte abrazo y bueno, que estén muy bien. Cuídense, felicidades. Gracias.